Antes que se siente, bueno, ya se sentaron. Si puede darle un abrazo al hermano que tiene, no le pido que vaya al otro nivel, sino que con los que tiene ahí cercanos, si es familia, si es amigo, si es conocido, y si no lo conoce, hoy es el momento para que lo salude y dígale, Dios te bendiga. Si usted ve que a alguien no han llegado a saludar, levántese y vaya a saludarlo. ¿Cuántas veces tenemos amigos entre nosotros que vienen y a veces no les hemos saludado, y eso es algo que ellos ponen quizás en algún momento como excusa para decir, no vuelvo a esa iglesia porque fui y nadie me saludó? ¿Cuántas veces pudiéramos nosotros impactar la vida de alguien con un saludo, con un apretón de mano, con una palmadita en el hombro? ¿Cuántas veces pudiéramos hacer eso y que esa persona se va a sentir bien y le puede motivar a venir una vez más a la casa de Dios? Amén. Le invito a que busquen su Biblia en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y ubíquese en el versículo 32. Marcos 14, 32. Vamos a leer del 32 al 42. Cuando lo encuentre me lo confirma con un fuerte amén. 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 Algunos se ponen de pie, si lo puede hacer usted también. Dice la palabra de Dios, San Marcos 14, 32 al 42. Tiene como título, Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Es decir, si quieres pase de mí esta copa, a eso se refiere el 39. Fue a orar eso nuevamente, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. 40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Puede tomar su asiento. Hemos leído la historia de Getsemaní, que se encuentra en Mateo 26, 36 al 46. Se encuentra también en Lucas 22, 39 al 46. En su casa lo lee nuevamente y se va a dar cuenta cómo esta lectura se repite en estos tres evangelios y también en el libro de Juan, aunque no lo dice tal como está en Marcos, Jesús ora en Getsemaní, pero en San Juan 17 está la oración de Jesús y está relacionada cronológicamente
coincide con estos evangelios en San Juan 17. La historia pues empieza donde aquí es el momento clave que van a arrestar a Jesús. Es una historia donde Jesús es sometido a una prueba extrema. ¿Le gustan las pruebas a ustedes? ¿Le gusta que lo metan a una presión extrema? Los que estudian, ¿les gustan los exámenes? Sí, dicen algunos. A mí no me gustaban, porque las pruebas dan un resultado. Las pruebas no es que uno haga un examen viéndolo desde el ámbito educativo. No es solamente por hacerlo, sino que nos someten a una presión extrema algunos docentes, más si es matemática o cualquier otra asignatura que puede ser difícil para nosotros, en la que puede llegar un momento en que nuestro corazón empieza a sentirse acelerado porque no sabemos si vamos a pasar esa prueba, porque es muy difícil. Le tenemos miedo a sacarnos una mala nota. Ese es en el ámbito, para que usted me entienda acerca de las pruebas. Pero también hay pruebas que no son de esta manera de un examen, que si aplaza la asignatura, si reprueba la asignatura, pues perdona a los papás lo que voy a decir, pero si reprueba, pues no pasa nada porque usted no murió, sobrevivió. Sé que los papás me dicen, no me los esté insolentando, tiene que aprobar el año, sí, pero me refiero de que un 6, 7 en una papeleta, pues no le va a quitar la vida a nadie. Pero hay pruebas en las que sí son de vida o de muerte. Y en este sentido, las pruebas espirituales que podemos recibir, sí, el resultado es muy importante si aprobamos o reprobamos, porque está en juego nuestra eternidad. De cómo usted, aquí no hay 6.5 y mire, me lo va a aproximar a 7. No, aquí es o aprueba o reprueba, o sí o no, no hay términos medios. En las pruebas espiritualmente es o el cielo o el infierno, no hay otra opción. Así que quiero que con ese pensamiento meditemos en esta palabra que hemos leído y tomemos como ejemplo lo que Jesús experimentó acá en el Getsemaní. Fue una hora de prueba. Muchos pensarán de que la prueba más difícil de Jesús fue la crucifixión, y sí, fue muy fuerte. Si nosotros leemos todo lo que él pasó y experimentó, fue muy difícil en su cuerpo todo lo que él padeció. Pero déjeme decirle, él, antes de ir a la cruz, él ya había tenido una victoria en silencio. Y esa victoria en silencio la tuvo acá en el pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué se lo digo? Porque acá en este pasaje, él tuvo, se puede decir, su parte humana fue sometida a un extremo e intensidad, una presión muy grande, en la que él, si recordamos lo que leímos, él llega a un punto a decirle al Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se lo dijo 3 veces. Jesús, en los 3 años y medio que leemos en los evangelios, este es el momento más oscuro que ha tenido Jesús, porque no es que le esté teniendo miedo a los clavos. Él ya sabía muy bien, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su omnisciencia, él ya sabía todo lo que iba a pasar físicamente. Los clavos, de hecho ya estaba profetizado, si lo vemos desde el punto de la Biblia, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En ese tiempo, pues, como no existía un libro en sí, que la colección, sino que ya estaba en los escritos de los profetas, él ya sabía muy bien todo lo que el Mesías, Jesucristo, iba a pasar.
Pero el miedo y la angustia que él experimenta acá en Getsemaní no es tanto por la corona que le fueran a poner, sino que había otra situación en la que él, solo quiero que retrocedamos ahí al 31, para que tengamos un contexto. Mas él con mayor insistencia decía, esto se refiere, aquí lo decía Pedro, el apóstol y discípulo Pedro: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Si usted lee todos esos versículos atrás, habla acerca de que Jesús anuncia la negación de Pedro y por supuesto de todos los discípulos que iban a oír después. Y Jesús, él sabía muy bien que todos sus discípulos le iban a dejar, pero él les decía: yo sé que ustedes me van a dejar, pero él en su corazón, en su oración, a lo que más le tenía quizás miedo y angustia era en la experiencia primera que iba a tener y única de la separación con el Padre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Nunca había experimentado Jesús la separación del Padre. A los que son papás podrán dar ahí fe. Cuando sus hijos son muy apegados a usted y de repente, más si tienen 2 años, o cuando los han traído por primera vez a escuela dominical, los maestros pueden dar testimonio de eso, que el papá no puede separarse de su hijo. Ahí tiene que estar uno oyendo, siendo adulto, estando ahí en la clase de parvulitos, porque si uno se despega 1 metro del niño, empieza a llorar y lo empieza a seguir. Un niño tiene un apego y una conexión con el Padre, y al sentir esa separación hay una angustia, porque el niño siente protección, siente seguridad, siente paz al estar a la par o cerca de su Padre. En ese sentido, Jesús también iba a experimentar esa separación que, si leemos más adelante, por eso cuando está en la cruz del Calvario, estoy tratando de ir a puntos en específico sin leerlos para avanzar. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, hay un momento en que clama: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre. Y él hace mención de la palabra Abba, que significa padre, pero en un significado más de cercanía y de intimidad. ¿Por qué me has desamparado? Y en ese momento es que lo que dice Isaías 53, que Él cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, imagínense. Y Dios Padre, siendo Dios Santo, Él no podía tolerar el estar allí viendo a su Hijo que cargaba todo el pecado del mundo, el suyo y el mío. Él se convirtió pecado, lo dice Isaías 53. Léalo en su casa y yo sé que Dios le va a continuar hablando. Y en ese momento, cuando Él se convierte y recibe todo nuestro carga sobre Él, todos nuestros pecados, entonces el Padre, siendo un Dios santo, le da prácticamente la espalda. Y es donde Él clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso era lo que Jesús ya estaba anticipando, y esa era su angustia cuando dice: si quieres, pase de mí esta copa. Porque Él sabía el sufrimiento, y repito, no tanto los clavos, que sí fue algo que ningún ser humano podría decir aguantaría o podría soportar, y Jesús lo soportó. Quedó ahí en la cruz del Calvario toda la mañana colgando, donde fue algo que la pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, se queda corta en comparación del sufrimiento que Jesús padeció.
Y él, estando ahí, podía oír los vituperios de todos los fariseos que le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Los que tenían la par, a la izquierda y derecha, los ladrones, que esos sí merecían estar allí, uno de ellos todavía le dijo: sálvate y sálvanos. Y el otro fue más astuto, fue más inteligente, y le dijo: cállate, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es justo, no ha hecho nada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso fue angustiante para Jesús? Sí, pero la separación con el Padre, eso fue lo que a él más le causaba angustia. Y esto que sucedió en el Getsemaní, pues es la palabra Getsemaní, que es un jardín, no es casualidad que se llame Getsemaní. De hecho, todo lo que está en la palabra de Dios no es coincidencia, no es casualidad. Dios lo tiene todo preparado. Y el huerto de Getsemaní o jardín estaba a los pies del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos lo separaba el valle de Cedrón, que estaba frente al templo de Jerusalén. Y allí en ese huerto de Getsemaní, que su palabra en hebreo es Gashamaní, que significa prensa de olivos, en este caso habían unos molinos, unas piedras gigantes donde trituraban la aceituna del olivo y de ahí sacaban el aceite. Quiere decir de que todo eso que pasaba allí era algo simbólico de lo que Jesús estaba experimentando. Y para que tenga una idea, quisiera compartir un video de unos 2 minutos y algo acerca de cómo era la prensa de olivo, para que usted tenga idea de lo que vamos a leer más adelante. Ahí dice, lo vamos a leer. Es una réplica de la prensa de olivo la que vamos a ver ahí. Hello, my name is Majd and I'm one of the guides at Nazareth Village. We are standing in our fully functioning replica of a first century olive press. We are entering the rainy season at the moment, November and December, and this is the olive season, so our villagers already started harvesting the olives off of the trees, and we bring them in here in order to press Cuando them. ya la cosechan, Of course, olives are las hard. You cannot aceitunas son just press them difíciles de right away. triturarlas The first manualmente. thing you do Entonces in the process tienen que is llevarlas crushing them. a un And molino that's what como el we que use vamos a this ver. big Una stone piedra over gigante here. Mosey the donkey is que da helping us move the vueltas, stone around, and this stone will y crush allí the olives and the se pits. está Everything triturando. needs to be crushed so Ahí va a finely quedar until it turns into paste, la and piel, then it's ready for the next va a quedar stage of la pressing. fibra y se va a The crushed extraer el olives then aceite. are placed in baskets like the one you Esa see over here. pasta We're o hanging it bagazo on the wall. se Of course, coloca you en lay it esos flat, cestos. and then there are pockets to the Luego que sides se where you coloca put en the esos crushed cestos olives, preparation for la pasta the o actual bagazo, pressing process. And then you take about 10, se lleva 15 baskets to press them a together una prensa. at the press. Now the baskets are Esa brought prensa over here and stacked on top of each other. se coloca Underneath en them, unos there's a hole in orificios the ground donde hay that is unas about 2 feet pesas deep, and it gets also a bit que wider van a as hacer it que goes in. So as you presionen press the baskets la over fibra que here, ha quedado, la oil is pasta. going to gather underneath. The beam of wood sits Y, on top of the escuche baskets, bien, applying its ese weight as proceso pressure, lo and hacen then 3 3 veces, weights, the stone lo weights, are presionan. lifted using pulleys Es and una leverage palanca in order to donde se hace apply una more presión pressure on top of the exagerada baskets. para que Each group empiece of a baskets sacar gets pressed lo 3 que es el times. aceite. The first time you apply pressure, Y you escuche, get the best quality oil. La calidad And del according to aceite the va a Jewish law, depender the first de la your vez en que fruits se you hizo la offer to presión. God. So the oil from the first Ahí pressing, menciona they will not use at home. que They la will take it to the primera temple presión que in saca el Jerusalem. aceite The second se time they obtiene applied pressure, they el got aceite good puro. quality oil, and it was used for food, Que ese aceite medicine, puro perfume, and es cosmetics. el que se By the utiliza time they got to the third se pressing, utilizaba en though, los templos. the quality of the El oil was segundo really bad, servía para and alimentos, they would sacar use el it for aceite del oil alimento. lamps and making soap. Y el tercero, que The era olive press has a el very peor de strong los connection aceites, with Gethsemane. lo The utilizaban word para Gethsemane limpieza, comes para from hacer 2 jabón. Hebrew words, Gat Shmani, and they literally mean press of oils. And the olive press is a great illustration of the pressure that Jesus was under as he was praying in Gethsemane, to the point he even started sweating blood. And he prayed 3 times, an equal number to the pressings. And even Isaiah 53 says he was crushed for our iniquities. Bien.
Ahí en ese corto video que acabamos de ver es la viva imagen de lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní de manera espiritual. Eso era algo tradicional y esa es una réplica del primer siglo del tiempo de Jesús. Y como usted vio, esa piedra de molino pesada sacaba el bagazo, así lo conocemos en buen salvadoreño, y ese bagazo se colocaba en cestos y se llevaba a esas pesas donde la primer presión que se le hacía se obtenía el primer aceite. Ese primer aceite era el que utilizaban para las lámparas del templo. El que lo utilizaban era el aceite consagrado. Recordemos que en todo lo que era frutos, el pueblo de Israel tenía una ordenanza. Las primicias eran dedicadas ¿a quién? A Dios. Y ese servía para las lámparas que estaban en el templo. Era el aceite más puro, el aceite virgen, el que nosotros conocemos. Bueno, hoy en día hay aceite extra virgen que lo compran en algún supermercado. De hecho, ese aceite es el mejor que hay. La segunda presión que hacían, todavía ese bagazo se podía extraer aceite, pero ya no era tan puro. Y ese aceite servía para alimentos que era utilizado por el pueblo de Israel. Y el tercer aceite, o sea, la tercera presión, donde ya prácticamente era los residuos que habían quedado, ese se utilizaba para hacer jabón. ¿Por qué estoy enfatizando bastante esto de 3 veces? Recordemos lo que hemos leído en la lectura. Yo creo que usted ya va agarrando la idea a qué punto quiero llegar. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos? 12, pero en esta lectura no estaban los 12, estaban 11, aunque no dice su número, pero vamos a entender por qué falta uno. Después de esta lectura usted se da cuenta de que está el arresto de Jesús, que es Judas Iscariote, que es el que llega. Entonces, en ese momento, Judas no está con los discípulos y Jesús. De esos 11 que están, lo leemos en el versículo siguiente, en el 33, que Jesús toma a 3, Pedro, Jacobo o Santiago y a Juan. Era el círculo íntimo de Jesús. Y lo lleva. Siempre ellos estaban en el Getsemaní. Pero esos 3 les dice, vengan más acá, y se lo lleva porque allí el huerto de Getsemaní era como el lugar de retiro de Jesús, que él acostumbraba en sus 3 años y medio, él acostumbraba a orar. Sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo era parte de su vida la oración, y él tenía un lugar secreto, y era allí el Monte de los Olivos y el Getsemaní. Cuando lleva a estos 3 que eran más cercanos o más íntimos, les dijo, velad y orad. Yo voy a ir allá más, dice en uno de los evangelios, a tiro de piedra. Hagámonos la idea de que nosotros agarramos una piedra y qué distancia puede recorrer, va a depender de la fuerza con la que lo hagamos. Posiblemente lancemos una piedra, queda como aquí a unos 10 metros, un ejemplo. Entonces, a esa distancia estaba Jesús y él empezó a orar la primera vez. Y les había dado la orden a estos 3 que eran los más cercanos, los más listos de la clase. Les dijo, mientras yo voy allá a orar, ustedes quédense acá velando, vigilando, no se duerman. Y dice que Jesús fue a orar y a la hora, allí dice la palabra, a la hora, regresó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo los encontró? Hasta, si fuera yo, hasta roncando puro toro, porque yo ronco fuerte. No es nada un perol de tamales. Yo ronco. Mi esposa tiene una paciencia conmigo en ese sentido, que ya se acostumbró a oír mis ronquidos. Pero los halló allí, hasta babeando quizás, y los despertó y les reclamó, los regañó. Les dijo, no han podido velar conmigo por lo menos
1 hora y le volvió a decir, velad y orad, y él se fue. Y eso se hizo de que él fue a orar 3 veces. Retome ahí ese video y tomando en consideración cómo era este proceso. Cada vez que Jesús iba a orar, lo que le decía al Padre, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Dice la palabra, y en San Juan o en otro evangelio lo menciona, que en algún momento de esos era tanta la angustia que Jesús tenía, que dice que su sudor llegó a ser como gotas de sangre. Y eso no es algún invento, eso está comprobado clínicamente y se llama, aquí lo tengo apuntado porque está algo enredado el nombre, hermatidrosis. Se lo repito, hermatidrosis se llama. Cuando una persona es sometida a una presión extrema de miedo, de angustia, que su alma siente que el corazón le sale hasta por la boca quizás. Tanta la presión que perdón a las enfermeras y doctores, voy a decir frases que quizás no son correctas en su aplicación de lo que va a decir, pero para que se haga la idea, se rompieron las venitas y sus poros se abrieron y su sudor empezó a salir y se mezcló con sangre. Eso significa, y hay casos clínicos comprobados, en que cuando pasa esto es cuando una persona está al colapso, ha llegado al límite, tocó fondo en lo que es angustia. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en esa angustia. Y le repito, no por los clavos, no por la corona de espinas, no porque le iban a escupir. Sí recibió traición incluso de sus discípulos, pero la separación que iba a tener con el Padre, eso era lo que le angustiaba, y saber que Él iba a cargar todos nuestros pecados. ¿Cómo se siente? Solo para que se haga la idea mínima de lo que se siente cargar con pecado. Piense, y no se lo digo para hacerle sentir mal, sino que para que vean lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. No me va a decir que nunca ha pecado. Aquí no es válido decir, no, yo soy santo y yo nunca he pecado. Aquí todos, no sé cuándo, pero en algún momento, si estamos aquí, porque somos pecadores, pero que nos hemos arrepentido, ¿sí o no? Esa es la aclaración. Es como un hospital no hay sanos, sino que al hospital llegan enfermos que necesitan de sanidad. Así también es la iglesia. Aquí está usted no porque usted sea perfecto, sino porque necesita de Dios. Pero en algún momento de la vida nos hemos descuidado y hemos pecado con la vista, porque de los 5 sentidos podemos pecar con la vista, con el pensamiento, con nuestra boca, con nuestra lengua. Podemos pecar. O no sé qué otro tipo de pecado. Que sea el Espíritu Santo esta noche trayendo convicción de eso, y yo no voy a señalar a nadie, sino que sea el mismo Espíritu Santo tocando su corazón y haciendo ver en cada uno en qué podemos estarle fallando. Pero ¿cómo se siente usted o cómo se sintió en el pasado cuando le falló a Dios? Cuénteme. ¿Alguien me puede decir en una palabra cómo se ha sentido? Sin ninguna vergüenza, no le vamos a criticar, solamente va a salir en el Facebook. No. En una palabra, ¿cómo se ha sentido usted cuando le ha fallado a Dios? ¿Algún valorudo o valoruda? ¿Dolor? Gracias, hermano. ¿Qué más? En una sola palabra, ¿cómo? Angustia interna. ¿Angustia? Aflicción. Bien, gracias, hermano. Yo sé que usted quiere decirlo, pero nos da pena hablar de estas cosas. Y yo no voy a venir a decir, oh, yo nunca he pecado, el hermano que es diácono. No. Yo sé que en algún momento yo le he fallado a Dios. Y yo me he sentido, ¿sabe cómo? No sé si usted se ha sentido así. Sucio.
¿Sí o no? Inmundo. Porque la palabra de Dios dice en el tiempo antiguo de los leprosos, cuando andaba un leproso, tenía que decir el pueblo de Israel cuando pasaba: inmundo, inmundo. Y el pobre iba todo achicado ahí. Cuando le hemos fallado a Dios, una incomodidad, un miedo, una aflicción, no hay paz. Eso es por alguna cosita que usted en lo personal haya hecho. Ahora, súmele los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, acumúlelos, agárrelos y póngaselos a Jesús. Todo ese sentir, toda esa culpa que Isaías 53 nos lo relata. Eso era lo que Jesús empezó a experimentar, donde la oscuridad le iba a invadir, porque Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. No, pero nosotros aquí tranquilos nos sentamos e ignoramos o subestimamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó ahí en esa pasión por nosotros. Porque otro hubiera dicho: no, Señor, yo no recibo esta copa. Pero Él ahí se humilló, fue obediente al Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso pasó 3 veces. Quiere decir de que el Getsemaní en realidad no solamente era por una aceituna, sino que era la imagen viva de lo que espiritualmente Jesús iba a experimentar por nosotros. Pero allí Él tuvo la victoria, porque donde Él había dicho: velad y orad, no era porque Él se lo hubiera inventado, sino que Él había hecho de Él mismo su arma fuerte, la oración. Y a estos 3 que les encargó, que era su círculo cercano, lastimosamente en esta ocasión le fallaron. Se durmieron cuando Jesús les dijo: velad y orad. Y esta noche Dios mismo nos vuelve a decir, en medio de estos tiempos: velad y orad. Pero ahora, ¿cómo usted le va a responder a Jesús? No estoy criticando a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo no llego a los niveles de estos discípulos, la verdad. Pero siendo estos hombres, siendo quienes eran, imagínense, se durmieron. Y en este pasaje, en el Monte de los Olivos, capítulos anteriores, si nos vamos a Mateo, que esta historia está en Mateo 26, si retrocedemos a Mateo 24, a Mateo 25, Mateo 24, señales antes del fin, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, se dio allí mismo en el Monte de los Olivos. Allí en el Monte de los Olivos también hay una profecía que se va a dar, que si no me equivoco está en Zacarías 14:4, donde menciona que en el Monte de los Olivos nuestro Señor Jesucristo allí va a poner sus pies y el monte se va a partir en 2. Hay una profecía que está en Zacarías 14:4. El Monte de los Olivos es muy profético y significativo para nosotros espiritualmente. Y allí mismo les dice a sus discípulos: estén pendientes. Prácticamente pudiéramos leer que les dice: acuérdense de lo que yo les dije en Mateo 24, las señales antes del fin. Estén vigilantes. La palabra velar significa vigilar, no dormir mientras otros están dormidos. Eso significa velar. Tal vez físicamente usted se puede dormir, porque no le voy a decir, de aquí desde que usted es cristiano nunca jamás duerma. 3 días lo más que va a aguantar y va a andar cabeceando. Nadie lo puede hacer. No se refiere a estar despierto todo el tiempo, se refiere a espiritualmente estar vigilando. La palabra velar en el Nuevo Testamento por lo menos se menciona, escuche bien, 23 veces, donde es una orden imperativa que nos dice:
velad, manténganse vigilantes. ¿De qué, hermano? Si seguimos la secuencia de todo lo que dice Mateo 24 y de lo que le dijo en Mateo 25. 5 vírgenes que eran prudentes, 5 insensatas. ¿Qué les pasó a las insensatas? Se quedaron afuera. Jesús les estaba diciendo implícitamente: sean vigilantes, estén alerta. Velar también significa guardarse, cuidarse. Estos tiempos, mis estimados jóvenes, son malos. Y yo no sé si usted está pendiente de lo que está pasando alrededor. Iglesia, ¿estamos pendientes de lo que está pasando alrededor? No me refiero a que esté pendiente de las historias, de los estados. No, pues véalo si usted quiere, yo también pongo de vez en cuando. Pero no me refiero a que esté pendiente de la vida, quiero ver, estoy pendiente de la vecina. No se refiere a estar pendiente de eso, se refiere a estar pendiente de los tiempos proféticos, no que vienen, sino que estamos viviendo. Hace, quiero ver, una semana exactamente hoy, un país, me limito, porque sé que esto se está publicando en redes y también puede haber restricciones. Y no quiero que se restrinja la palabra de Dios, sino que llegue hasta el último rincón del mundo, pero que se pueda entender el mensaje sin que haya cortes más en YouTube. Un país, hace una semana, 21 de junio, hizo un ataque fuerte, mandando armamento pesado a otro país. Mateo 24 nos lo dice. Rumores de guerras. Y donde se ve involucrado una nación que es el reloj profético de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber? No, nadie sabe el día ni la hora cuando nuestro Señor vendrá. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles. Solo el Padre en su sola potestad lo sabe. Si alguien le dice, tal fecha será el rapto, le están mintiendo. ¿Qué tiene que hacer usted? Estar velando, estar despierto, porque le aseguro, como humanos, si nos dicen el día que fuera el rapto, nos descuidamos y hasta el momento que sería que nos han dicho, hasta ahí nos ponemos las pilas. Dios quiere que estemos velando en todo momento. Quiere decir de que nosotros podemos experimentar en algún momento, como Jesucristo, un Getsemaní. Yo no sé cómo está espiritualmente usted, pero hoy más que nunca yo le invito a que se humille delante de Dios, esté velando y orando y no se duerma como los discípulos. El dormirse es peligroso y se lo digo por experiencia. Yo he tenido algunos malos momentos manejando y con casi 2 horas de sueño, donde de repente abro los ojos y me pongo a pensar, ¿a qué horas pasé tal parte? Cuando vengo a sentir casi lo que son 200 metros quizás por pura inercia. Gracias a Dios que no me ayuda a dar en una curva. Pero qué peligroso es distraerse o dormirse en carretera. ¿Cuánto más es distraerse espiritualmente? Hoy más que nunca, jóvenes, ustedes y yo no podemos vivir dormidos espiritualmente. Despertemos, despertemos, iglesia, despertemos, veamos los tiempos. Ya no es momento para estar jugando a ser evangélico. Ya no es momento para decir voy a la iglesia por rutina, solo porque acompaño a mis papás. De verdad, comprométase con Dios, búsquele de corazón. Si usted se da cuenta, 3 fueron a los que Jesús les dijo que fueran a orar con él. 3, el círculo íntimo. Asegure usted de ser parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Es usted del círculo íntimo? Hay una gran promesa en los que son parte del círculo íntimo de Jesús,
y está en el Salmo 20, permítanme. Le debo la cita, pero dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Se lo repito, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiere estar pendiente de los tiempos en que vivimos y estar en la jugada espiritualmente, sea parte del círculo íntimo de Jesús. El espíritu, la verdad, está dispuesto. La carne es débil. Reconozca usted que la carne es débil y dígale: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo en mis capacidades. Y para cerrar, le invito a que se ponga de pie y busquemos en Romanos 7:15. Con esto termino la última parte del versículo 38, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se lo compruebo con Romanos 7. Romanos 7:15. al 25. Con esto terminamos. Y escuche cuál es la batalla que tenemos. No es fácil. La carne versus el espíritu aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y escucha lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto. Yo sé que usted acá dice: yo le quiero servir. Y aquí es fácil decirlo. La verdadera prueba va a ser cuando usted esté allá afuera y la tentación se le presente, la prueba se le presente. Ahí a veces la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne puede ser débil. Experimentamos de que si no tenemos la fortaleza de parte de Dios, somos débiles. Esta noche he querido transmitirle este mensaje en el que tenemos que velar y orar para vencer toda tentación, como Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, encontró en la oración y en velar la herramienta más fuerte para vencer la prueba. Cuanto más nosotros necesitamos vivir velando, vigilando y tener una vida de oración. No subestime eso. Si usted subestima esas dos cosas, velar y orar, usted va a ser presa fácil del enemigo para caer en tentación. No es que no va a tener tentación, todos vamos a tener en algún momento tentación. Lo que Jesucristo nos promete es que si usted tiene una vida de oración y de vigilancia, va a ser fortalecido para vencer toda tentación. Ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos y le pidamos a Dios
que nos ayude a estar velando y vigilando. Yo no sé cuál es su Getsemaní en el que usted está siendo sometido, pero esta noche dígale: Dios, si es necesario que pase esa prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dígale, ahí en esa prueba, esta noche puede ser hoy, mañana, que usted sea esa especie de aceituna que se pone en ese molino y empieza a ser triturado, y usted dice: no entiendo esta prueba, no entiendo por qué me ha venido esta prueba que no puedo soportar. Ahí es donde usted necesita las fuerzas que solamente el Espíritu Santo le puede dar para vencer. Y Dios empieza a moldearlo. En la soberanía de Dios es posible que haya llegado esa prueba, pero es para que se encuentre que usted al final puede sacarse y extraerse ese aceite que va a ser olor fragante para nuestro Señor. Dígale: Dios, no aguanto más, pero te pido que me fortalezcas. Yo quiero estar velando, quiero estar vigilando. Los tiempos son malos. Yo quiero estar listo, Señor. Tarde o temprano, no sé cuándo será el momento, la trompeta suene, pero usted debe de estar preparado. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Dígale esta noche: Señor, ayúdame a estar firme, ayúdame a permanecer en ti, que aunque venga tormenta, aunque venga situación al mundo, guerra, hambre, peste, yo me mantenga firme en ti, Señor. Le invito, si esta noche habrá alguno que quiera hacer algún pacto, el pacto con Dios, de entregarle su vida, le invito esta noche. Le invito esta noche que lo pueda hacer. Le invito a que pase al frente, no porque yo le diga, sino porque usted tiene un alma que salvar. Usted tiene un alma que salvar, y de esa decisión depende dónde va a pasar la eternidad. Si usted le entrega su vida a Dios, si se arrepiente de sus pecados y vive en obediencia a la palabra de Dios, Él le va a decir en algún momento, cuando podamos llegar a las moradas celestiales, quizás nos costó, pero vamos a escuchar esa dulce voz que nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso. Si usted quiere escuchar eso, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, a mí me cuesta, a mí me es difícil, pero fortalece mi alma, mi corazón. Comprométase en que usted va a vivir de manera diferente. Va a estar vigilando, ya no más jugando a ser cristiano, sino que usted va a estar velando. El Señor viene, iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que de verdad se ha entregado. Y es necesario tener aceite, como aquellas vírgenes que tenían, no solamente tenían aceite poco, sino que estaba rebosando. Sus lámparas estaban llenas de aceite. Pero aquellas que no fueron prudentes, les faltó, y se escuchó: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta noche, que no pase este día 28 de junio de 2025 sin que usted le diga: Señor, Dios, quiero estar velando, no quiero dormir como lo hace el mundo, quiero estar velando, quiero estar vigilando, que mi alma esté alerta. Ser sensibles a ti, Señor, ser sensibles a tu voz. Amado Dios, te pido que traigas sensibilidad a la iglesia. Pareciera que estamos en los tiempos en que se está cumpliendo, que hemos caído en una tibieza espiritual.
Pero yo te pido que esta congregación salga de ese sueño profundo para aquellos que están. Y aquellos que están velando se mantengan así hasta el final, que perseveren hasta el final, Señor. Y aquel que todavía no te conoce, trata con esa persona, joven, señorita, toca ese corazón, toca, Señor, con aquellas ataduras, con aquellas situaciones que todavía deben de entregarte. Esta noche, Espíritu Santo, llega, convence de pecado, Señor. Solo tú lo puedes hacer, y trae fortaleza espiritual a la iglesia en medio de estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tu palabra llegue, haya caído en tierra fértil, de ese fruto que solo tú, Dios, tú eres el que hace que ese fruto crezca y que dé al 100% el resultado que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.